territorio en disputa. Bueno, vamos a comenzar el desarrollo del tema del día, del tema principal de este día, que va a ser el éxodo jujeño. Vamos a iniciar esto con el contexto histórico que va a rodear el éxodo jujeño. No fue un acontecimiento, el éxodo aislado, sino que va a tener un desarrollo, un contexto, una situación regional que va a llevar a Jujuy y a las tropas que estaban aquí en este momento y a Belgrano a realizar el éxodo jujeño, ¿no? La retirada de la población jujeña hacia el sur. Todo esto inscripto dentro de un marco, de un contexto continental. Claro, como bien decías, Ale, había un contexto político más que continental, también global. Acuérdense que había una crisis en el Imperio Español debido a la invasión napoleónica de 1808 y el encarcelamiento del rey Fernando VII, que era quien gobernaba esta tierra. Y por ese encarcelamiento se crea una junta de gobierno en España, en Cádiz, que gobernaría en nombre de este mientras durara el cautiverio. Estas noticias hacen eco en nuestra tierra, pero ya para un 22 de mayo más adelante se convoca un cabildo abierto. Pero hay que hablar también, y que acá quiero hacer un paréntesis, ya que a contrario de lo que nos enseña la historiografía tradicional, la adhesión a la revolución y a la transformación de nuestro sistema de gobierno tuvo respuesta primeramente en la ciudad de Buenos Aires. En cambio, las demás ciudades y regiones, si bien seguramente conocían en diversos grados lo que estaba pasando en España, no se pronunciaron inmediatamente a esa revolución, a esa junta, a ese cabildo abierto, perdón. Bueno, decirles que las ideas de libertad son anteriores obviamente a lo que es el contexto del éxodo, que hubieron muchas revueltas en el continente, partiendo de México, del virreinato de la Nueva España hasta el virreinato del Río de la Plata, nuestro virreinato que pertenecíamos, y no había esa idea de patria como la conocemos hoy. O sea, éramos colonias, todos nos identificamos como tal, y ese éxodo fue un eco de todo lo que pasó. No solamente en 1808, sino con las revoluciones, con las invasiones inglesas, con las dos invasiones inglesas en 1806, 1807. Y bueno, eso le quería comentar. Eso pasa con el éxodo en sí, ¿no? No sé si quieren opinar, chicos. Bueno, sí, también es importante lo que había sucedido poco antes de 1810, en el año anterior, en Cochabamba. Hubo un movimiento revolucionario que va a repercutir en todo el Alto Perú. El Alto Perú es lo que hoy se conoce como Bolivia. Se forma una junta allí y el Cabildo de Oruro reconoce, posteriormente ya en 1810, reconoce la autoridad de la Junta de Buenos Aires. Y obviamente envían tropas para ayudar, reforzar a las tropas de Belgrano, para allanar el camino, no solamente Oruro, sino Santa Cruz también. Sí, también. Santa Cruz se plega. Y recordemos que San Salvador de Jujuy integraba el virreinato del Río de la Plata en la intendencia de Salta del Tucumán. Aún Jujuy no era provincia, ¿sí? Estaba la ciudad de San Salvador de Jujuy. Seríamos provincia recién, muchos años después, en 1834, con autonomía política. Pero aún la jurisdicción de lo que sería la futura provincia de Jujuy todavía estaba bajo el dominio administrativo de la intendencia de Salta del Tucumán. Sí. Sí, no, bueno, otra cosa que creo para empezar a magnificar dónde estamos parados en 1812. Hay datos estadísticos, por ejemplo, acá me estaba fijando, uno de los últimos censos que hace, digamos, el rey Carlos III, llama a hacer un censo para todo lo que es el virreinato del Río de la Plata, y los datos que arrojan para la jurisdicción de Jujuy era de 14.694 personas. Eso para todo lo que se conoce como Jujuy, para ese momento. Y específicamente lo que hoy sería San Salvador era de 1.707 personas. Ahora, ahí por supuesto había comerciantes, había la parte de ¿cómo se llama esta?
los que dirigen todos los administradores, los que respondían directamente, digamos, a los reyes. Administradores, rey. Claro, y después estaban los sectores que a nosotros nos interesa, que casualmente queremos tocar, que son los sectores populares. Había esclavos, menor cantidad, también había los mestizos que se conocían, y sobre todo la mayor cantidad de habitantes era de indígenas, que ellos tenían pueblos propios, sobre todo en lo que es la Puna y Humahuaca, que ahí también es parte de ese registro, de ese censo que les decía, pero para tener en cuenta, no había datos censales de lo que hoy sería San Pedro, Ledesma y Santa Bárbara, que se conocía como el departamento de Río Negro. En esa zona no habían llegado a hacer los censos porque todavía eran zonas que no lo habían, como se decían ellos, civilizado, conquistado. Era zona de frontera. Claro, entre zona comillas, de frontera. civilizado. Claro, Yo te quería comentar, Raúl, disculpa, que sí. esa zona que vos decías de la Puna, de la Quebrada, eran las más pobladas. Exactamente, sí. Siempre lo que se conocía como la campiña, en este modo que sería el campo, era más poblado. O sea, las ciudades no eran, digamos, como hoy. Las ciudades son donde hay más cantidad de personas. En ese momento histórico siempre predominaba la gente en la zona del campo. Sí, bueno, y para comentar un poquito más de cómo era Jujuy en aquella época o su importancia, a pesar de ser una ciudad pequeña, relativamente pequeña, tenía mucho movimiento de personas aquí, Jujuy, viajeros, arrieros. ¿Y por qué? Eso es importante explicar por qué, ¿no? Jujuy se encontraba, en el antiguo virreinato, en el nudo, estaba en el centro y servía como nexo entre las provincias de arriba, el Alto Perú, con Potosí y su mina de plata, y las provincias de abajo, el Río de la Plata. Era una zona bisagra que Sí, unía las dos regiones, la llanura del sur con la parte andina del norte. Sí, se hacían grandes ferias y se cambiaban. Aquí, bueno, tema de las mulas. El tema del transporte era cuestión del transporte. Era fundamental. Sí, recordemos también que desde aquí, desde Jujuy, se exportaba ganado vacuno hacia las minas de Potosí para alimentar a los que trabajaban allí en la época colonial, a los indios que trabajaban en el Cerro Potosí. Y a finales del siglo XVIII, un dato bastante interesante, en la ciudad de Jujuy existían 39 pulperías, ¿sí? Lugares donde Eso también es un dato muy interesante. lugares donde se bebía, bueno, se jugaba, las cartas, etcétera, que era un número inusual para la cantidad de habitantes con que contaba Jujuy en aquel momento, 18.000 habitantes. Otra cosa que me llamó la atención, chicos, fue la diversidad étnica, cultural que había. Porque acá hablan de indígenas, mestizos, mulatos, negros. Las personas, bueno, los que pertenecían mayormente a la élite eran los españoles y sus descendientes, los criollos. O sea, había mucha diversidad. Y eso se reforzaba aún más con la llegada de forasteros. Sí. Sí, no, lo que yo decía del transporte, eso para que lo tengamos en cuenta, cuando se venía de la zona de lo que es Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, se llegaba acá a Jujuy y se podía venir en carreta. Y después se tenía que cambiar el transporte en mula. O sea, que por eso era importante el tema de la mula, porque desde acá, desde lo que es Jujuy... Como montaña. Claro, todo es montaña, exactamente. Y lo que nosotros conocemos, para tener un dato ahí, lo que se conoce como el Estadio de la Tablada, era, digamos, un lugar donde se estacionaban y estaban todos estos los personajes que llegaban para ir hacia el norte. O sea, era un lugar donde estaban los animales, donde llegaba también la gente. Las famosas postas. Claro, eso. Exactamente, ahí donde cambiaban el transporte de caballo a mula. Exacto. Bueno, digamos, Jujuy, tal como en el vecino Alto Perú, como para comenzar a acotar ya el tema, la guerra de independencia propiamente dicha va a durar 15 años. Exacto. Es decir, desde el arribo del Ejército del Norte acá en septiembre de 1810 hasta la muerte de Olañeta, el jefe realista, en 1825. Este fue el comienzo, en 1810, de una coyuntura de guerra que indudablemente, como toda acción bélica, va a dejar huellas profundas en la sociedad y va a afectar a todos los sectores sociales, sin distinción de clases. En pocos lugares de América
se va a dar lo que se dio acá en Jujuy, que es tener la guerra in situ, en el lugar. Y tantas batallas, ¿no? Se habla de 125 batallas. Sí, ¿Así exactamente, sí. No, tomando lo que decía Alejandro, sobre todo pensando lo importante, digamos, que fue, digamos, la lucha que dieron acá, o sea, los enfrentamientos que se dieron en la zona, creo que, no sé si ustedes han escuchado y siempre se habla de magnificar de lo que no hay un reconocimiento en realidad con la historia hacia el sacrificio, como se dice, de los jujeños. Ahora, un dato importante, y eso lo vamos a desarrollar más enseguida, que no solamente en lo que se conoce como el éxodo participan jujeños, sino que hay que tener en cuenta que cuando empiezan a atacar los realistas y empiezan a tomar posición en la zona del Alto Perú, empiezan a emigrar también, y que también se podría decir que son éxodos, lo que sucedió, como por ejemplo Cochabamba, Tarija, o sea, todos esos sectores también eran perseguidos y llegaron a lo que primero a lo que se conoce a la quebrada de Humahuaca y después llegaron hacia Jujuy. Todos esos pobladores de otras ciudades también fueron parte de lo que se conoce como el éxodo jujeño, para ver también que el sacrificio, como habíamos dicho al principio del programa, estaba enmarcado dentro de un proceso continental, y lo que hacemos, tanto jujeños como salteños y como ciudades que hoy pertenecen a Bolivia, Tarija, Cochabamba, Santa Cruz, fueron Oruro, parte de este proceso. O sea, también para ver que el sacrificio fue de una zona, lo que se conocería la zona de los Andes del sur, que fue un sacrificio en conjunto para derrotar a las tropas realistas o españolas, como se las conoce también. Bueno, ese también es otro tema, ¿no? Porque las tropas realistas o españolas en realidad estaban integradas por una diversidad étnica. O sea, eso es interesante, no solamente claro, habían españoles peninsulares, no solamente sí, había españoles peninsulares o soldados venidos directamente de España. O sea, para dar nombres, por ejemplo, Olañeta era un americano, claro, un peruano. Claro. Igual que Pío Tristán, creo que también bueno, es y peruano. acá había peruano. Marquiegui, por ejemplo, era era jujeño y estaba en el bando de los realistas. Pero en este momento, como dice Martín, es verdad, estaba el ejército que representaba el rey, estaba integrado por americanos y a la vez también por indígenas. Tanto de un lado como del otro. El ejército revolucionario también era multiétnico. Habían peninsulares, habían indígenas, gauchos, criollos, mestizos, mulatos, negros. Y, bueno, sí, es así. Lo que también es muy interesante de recordar es el compromiso que van a manifestar con el ejército revolucionario y la causa cuando comienza a venir el ejército mandado por la Junta de Buenos Aires hacia el altiplano, digamos el compromiso que van a tener sectores indígenas, claro, con el ejército, como vos lo estás diciendo. Es decir, se nombran los caciques de La Paz, los caciques de Cochabamba, que van a abastecer al ejército revolucionario en su camino. Y sobre todo las milicias de las guerrillas de Arce y Quintón. O sea, ellos ayudaron mucho, fueron cruciales en ese. Ellos impedían que los españoles bajen para lo que era la quebrada de los valles, ¿no? Sí, no, para aclarar, Arce era un comandante que dirigía las fuerzas cochabambinas y que estaban integrados mayormente por indígenas. Eso también, por eso es importante, y creo que siempre hay que recordar que la lucha que dieron contra el Imperio Español no fue solamente de los que se conocen como los patricios, sino que también tuvo la participación activa, por más que después, lamentablemente, que cuando pasó todo este proceso, lo mismo han tenido que seguir luchando tanto los indígenas como los esclavos que vimos en el programa pasado, por sus reivindicaciones propias, porque cuando se terminó de cerrar este proceso revolucionario, los que se favorecieron fueron, digamos, los sectores los que dirigían. Los que dirigían la élite, como se conocía. Claro. Entonces, pero por eso es importante rescatar la participación de estos sectores populares que han perdido no solamente tierras, riquezas, sino que muchas veces han perdido sus vidas. Y eso que a veces la historia es medio mezquina, no se lo tiene en cuenta, aunque hay muchos historiadores bolivianos que eso también en algún momento vamos a empezar a ver, que empezaron a estudiar y la participación que tuvieron los pueblos indígenas en este proceso.
Sí, bueno, las tropas revolucionarias van a ser derrotadas en Huaki, en 1811, y esa derrota va a significar que entre julio y diciembre de ese año fueran llegando a Jujuy grupos de sobrevivientes de Huaki, ¿sí? En esa batalla donde van a ser derrotadas obviamente las tropas revolucionarias. Y hacia ese año, 1811, la mayoría de las ciudades del Alto Perú van a volver a manos realistas. Claro, ¿sí? ¿Por qué en parte? Porque una vez derrotados se dispersaban las tropas. Entonces venían contingentes de soldados, unos cuantos soldados, después llegaban otros, así, los que no habían sido mal heridos, no estaban muertos, llegaban de a poco. Claro, aparte hay que tener en cuenta que el ejército que se estaba, o por lo menos los que decían que era el ejército del norte, se estaba recién organizando. O sea, era muy diferente porque los realistas ya tenían un ejército conformado, por más que tenían el apoyo también de otros pueblos indígenas que decíamos, pero la diferencia de los que venían de lo que es Buenos Aires, estaban formando, mientras avanzaban, iban reclutando, y eso lo vamos a ver también cuando retroceden, cuando se pierden Huaki, se retrocede. En ese momento todavía no estaba Belgrano a cargo del ejército, pero estaba Pueyrredón, que hace una retirada mínimamente como pudo esto para retirarse, claro, para no perder todo, y llega acá a Jujuy y es donde empieza a remontar el ejército y en contacto fluido con Buenos Aires, que Buenos Aires, viendo que también si seguían cayendo las ciudades del Alto Perú, iba a ser un problema porque el ejército realista quería avanzar hacia el foco revolucionario en ese momento, que era Buenos Aires. O sea, iba a peligrar la misma revolución. Claro. Y siempre el pedido de los porteños era de que se retroceda ordenadamente, y ya Pueyrredón le habían dicho que tenía que retroceder hasta Tucumán o Córdoba, y que después también fue una de las cosas que casualmente por eso el éxodo después de 1812 parte hacia Tucumán también, pero ya era, digamos, como ya era algo fijo de que se había que retroceder, ir para tener, digamos, una forma de resistencia para que no avancen, digamos, los realistas hasta Buenos Aires. Sí, hay que tener en cuenta y resaltar la importancia de las tropas cochabambinas, ¿no? Sí, en la guerra. Es decir, si bien las ciudades del Alto Perú fueron reconquistadas por los realistas, el campo quedó en poder de las tropas cochabambinas y de los indígenas que estaban sublevados y que integraban estas tropas. Y esto motivó, impulsó al virrey español al virrey Abascal, a ordenar la represión de eso, ¿no? A ordenar su aniquilamiento, y lo que se encargó, fíjate vos, a dos caciques, sí, caciques de Chincheros y a Mateo García Pumacagua, ¿sí? Claro. Bueno, y las guerrillas cochabambinas y el pueblo de las ciudades y villas de esa jurisdicción de Cochabamba van, a pesar de esta actividad represiva de los españoles en contra de ellos, mantener en jaque a ese ejército virreinal durante un año, y que fueron preparando el terreno para un nuevo avance de los ejércitos rioplatenses, ¿no? Es decir, eso te quería acotar ahí, porque es interesante la aportación de las mujeres, de los niños, de los ancianos en esa defensa, sí, porque Cochabamba fue saqueada, incendiada, y en esa defensa, que se conoce como la defensa de la heroína de la Coronilla, fueron las mujeres las que dieron pelea, porque habían sido vencidas las milicias que decíamos de guerrilla, de Arce y de Quintón anteriormente. Entonces quedan las mujeres mueren en esa defensa. Eso es muy importante. La mayor cantidad de muertes va a ser de mujeres. Sí. Sí. No, y otra cosa también relacionando con lo que habíamos visto la semana pasada, que era el tema de San Martín, el cruce de los Andes, también para relacionar, porque todo tiene que ver en ese mismo marco. O sea, San Martín pudo cruzar los Andes porque acá, después de todo ese proceso, acá hay que tener en cuenta, no solamente Jujuy y Salta, sino todo lo que es Tarija, Cochabamba, seguían luchando estas guerrillas, seguían luchando para que no avance el ejército español, y eso le permite a San Martín hacer, digamos, el cruce de los Andes y después para ir por el Pacífico y llegar hasta lo que es Perú. Entonces también para ver, a pesar de todo lo que estamos contando, todo lo que han tenido que padecer la población de acá de la zona nuestra, claro, siguieron, o sea, fueron parte de ese triunfo que se conoce como el Libertador de América, como se le dice a San Martín, que la historia tradicional siempre nos enseña así, pero no reconociendo el sacrificio
que hacen, digamos, toda la población de esta zona. Claro, los sectores populares, no solamente San Martín que lo dejan. No, por eso, sí. Sí, y eso viene a, como para ir cerrando el primer bloque, viene a redondear la idea que expresamos al principio. La idea, digamos, de que la guerra de independencia y lo sucedido acá en Jujuy va a ser un hecho continental. Claro. No aislado el éxodo de otro contexto, no. Esto se produce en función de situaciones que se estaban dando en toda la jurisdicción del virreinato y aún más allá. Y que estaban conectadas entre sí. No, y eso es importante, porque seguramente hay jóvenes, muchos que nos están escuchando, para tener en cuenta eso, porque el regionalismo que nos imponen a veces desde la escuela nos pone ciegos, si se puede decir así, y no ver que también somos parte de un proceso más general de estas acciones, que como decía vos, Alejandro, no son acciones aisladas, son acciones que en ese momento se necesitaba y dar lucha de manera conjunta y no pelear. No lo hacían, por supuesto, pelear de manera aislada. Ellos sabían que estaban dentro de un marco revolucionario en ese momento y pensarlo así al éxodo jujeño, no pensarlo como algo que Jujuy, el sacrificado, que muchas veces eso también no solamente crea el regionalismo, sino creo que es también es parte de una historia que nosotros, lo hemos dicho en el primer programa, queremos también fijar que hay otras posiciones historiográficas, otras visiones, y no solamente del gran héroe, porque ahí también vamos a contar en el próximo bloque por qué se elige como el éxodo jujeño en 1812 y no en el 14 o el 17, que también fueron otros éxodos. Hubieron más éxodos. Claro, exactamente, o sea, pero tiene que ver también de una forma de ver la historia, desde una visión, en este caso que siempre nosotros nos van a escuchar decir, la historia tradicional. Es la que nos enseñan en las escuelas. Entonces lo que nosotros vamos en cada programa vamos a tratar de hacer, de mostrar que las clases populares fueron parte de esta historia y que siempre somos parte. Ahora, la reconstrucción histórica es otra, que ahí creo que nosotros vamos a aportar desde este lugar, de hacer conocer estudios que hay en las universidades, en otros lugares, que estudian a las clases populares y ver que la participación fue totalmente activa y ver también cómo hacemos un puente para hoy. Yo quería dar el último dato de una de las mujeres que fueron como guías, no sé si decirle líderes porque no era palabra esa, Manuela Gandarillas, lo que fue Cochabamba, fue una de las que guió la defensa de la ciudad, que fue muerta también. Claro, con el ejército del norte, antes de la llegada de Belgrano, se encontraba Pueyrredón a cargo, ¿no? Sí, exacto. Sí. Bueno, y Pueyrredón toma una serie de medidas. Acá en Jujuy. Acá en Jujuy, sí, Ale. Sí. ¿Querías decir? No, te decía que como para aclarar, Pueyrredón se va a sentar acá en Jujuy y va a intentar reorganizar ese ejército que venía ya derrotado desde Huaki. Intenta, crear lo que se llama una maestranza, que es o que tiene como objetivo, es una organización, en la organización militar, proveer de todo lo que sea insumos para el ejército, vestimenta, alimento, calzado. Y además él intenta también, no intenta sino que lo hace, crea lo que se va a llamar una academia para oficiales, aquí, como para preparar a hombres capaces de dirigir un ejército, ¿no? Darle los rudimentos básicos, me imagino, de la ciencia militar, como para dirigir esas tropas. Eso me acuerdo que hablamos, disculpa Raúl, el programa pasado cuando dijimos que iban a sacar soldados de cualquier bicho, había un dicho que había hecho San Martín a Pueyrredón, creo que fue la carta. Decían que había una necesidad urgente, apremiante, de sacar soldados, de hacer soldados. Sí, no, y esa academia que decía Alejandro tenía dos. Una estaba acá en Jujuy, lo que se conocía como Jujuy, que sería San Salvador, y otra en Humahuaca. Quería hacer referencia, y acá creo que es importante para ver la participación de los sectores populares, porque lo que decía Alejandro, la maestranza era una especie de fábrica, donde estaba la mayor cantidad de mano de obra, porque la fabricación no era solamente de armamento, o sea, los armamentos, por ejemplo, para que tengan en cuenta qué tipo de armamento había: cuchillos, lanza, sable, bayoneta, picos, palas, cañones,
estaban todos dirigidos por artesanos expertos, maestros en armamento, herreros, plateros, talabarteros y hasta carpinteros. Todo esto se puede decir que eran trabajadores de las ciudades en ese momento, y que ellos se volcaron, por supuesto, necesitaban la mano de obra, esta nueva reorganización del ejército, esa mano de obra, y ahí es donde empiezan a participar estos sectores, que después, eso es importante para tenerlo en cuenta, que después son ellos, también se van con en el éxodo, porque esta misma maestranza, que especie de fábrica, se convierte en una fábrica ambulante, porque todos estos sectores que nombramos parten con el éxodo jujeño hacia lo que es Tucumán. Otra cosa, también dentro de esta maestranza había sastres y costureras. Es importante porque el tema del sastre era para hacer el uniforme. A los oficiales, ¿no? A los oficiales, sí, porque por supuesto después los soldados más de rango bajo no tenían, digamos, una vestimenta, digamos, adecuada para el momento, pero bueno, pero se ocupaban sastres, costureras. Las mujeres costureras también fueron muy importantes porque fabricaban las prendas de los soldados, las camisas, pantalones y los sombrereros. Claro, Sí. claro. ¿Querés contar de eso? No, los sombrereros también gozaban de gran requerimiento, como los zapateros también. Esto nos habla estamos comentando acá con los muchachos, del involucramiento absoluto de los sectores, de todos los sectores sociales en la guerra de independencia y en lo que sería en ese momento la defensa de este territorio, porque una vez vencida Cochabamba, retomada Cochabamba, la próxima ciudad objetivo de los españoles era San Salvador de Jujuy. Un objetivo exactamente, porque este corredor, digamos, Cochabamba, San Salvador de Jujuy, les iba a permitir llegar fácilmente hasta donde era su objetivo principal y fundamental, que era Buenos Aires. Claro, este era el punto de partida para llegar a Buenos Aires, o sea, la toma de Jujuy. Y es como bien dice Raúl, la maestranza estaba a cargo de los sectores populares. Ellos fueron cruciales, claro. Como sastre, como zapateros, ya dijimos también, las mujeres cómo ayudaron dentro de toda esa ¿cómo era? Fábrica ambulante. Fábrica ambulante. Sí, una fábrica ambulante, para que tengamos en cuenta. No, y también después había la fundición de cañones, eso también hay que tener en cuenta, que después más adelante, según las órdenes de Belgrano, fue lo único que se destruyó, porque eso también hay una polémica ahí siempre, si se quemó, no se quemó, se destruyó los edificios acá en lo que era San Salvador, pero según los documentos de la época, dicen que lo que se destruyó sí fueron las fundiciones que se estaban haciendo, los cañones. O sea, eso sí fue por orden estricta de Belgrano, para no dejar nada en el momento que llegaban los realistas acá a lo que es Jujuy. Los edificios de las instituciones no se tocaron. Eso es lo que dicen los documentos, claro. Eso es lo que dicen los documentos, pero bueno, eso ya vamos a hablar enseguida. No sé, bueno... sí, bueno, Pueyrredón, habíamos quedado con el tema de Pueyrredón. Él organiza todo esto y claro, le llegan noticias a Jujuy de que Goyeneche ya estaba preparando una invasión con más de 3.000 hombres y estaba cerca de Tupiza. Y es entonces que Pueyrredón decide marcharse con el ejército, dejando Jujuy, y llegan hasta Yatasto, la posta de Yatasto, y allí Pueyrredón le solicita al triunvirato de Buenos Aires el relevo por motivos de salud. En ese contexto es donde entra la figura de Manuel Belgrano. Bien. Yo quería aclarar que qué contraste que hay con las acciones de los realistas, ¿no? Como cuando llegaron a Cochabamba, que saquearon, incendiaron, pasaron a degüello a los habitantes, a las mujeres, a los niños, y lo que hizo Belgrano por Belgrano y el pueblo de Jujuy. Por el pueblo fue el que se pliega y dice, bueno, vámonos. Tengamos en cuenta que fue una guerra salvaje, como casi todas las guerras. En Cochabamba los realistas quisieron poner un ejemplo a todas las ciudades
que se pronunciaran a favor de las revoluciones de América, y un ejemplo cruel, Tirano. se habla de degüellos, de exhibir cabezas cortadas en las entradas de las ciudades, matar a quien se pusiera en el camino y destruir, en este caso sí, destruyen Cochabamba y masacran a gran parte de su población como un ejemplo. Esas noticias llegan a Jujuy y obviamente van a generar temor. No, y para lo que decían ustedes al último, para no olvidar, o sea, los españoles estaban defendiendo lo que para ellos era suyo. Para recordar, los españoles llevaban más de 3 siglos de dominación, claro. Y para ellos era común reprimir y reaccionar así. Para tomar otro dato histórico, en 1780 hay una rebelión fuerte de los sectores indígenas al frente de Tupac Amaru y Tupac Katari, y también acciona. Por eso yo digo que es la represión algo, va a ser brutal. Claro, para ellos es algo natural, digamos, cuando digo para ellos, en el sentido de los soldados realistas, el ejército realista, porque ellos estaban reprimiendo una acción, en este caso revolucionaria, como veníamos diciendo, y una de las formas ejemplificadoras era esto, la acción brutal, y no era, digamos, algo de otro mundo, sino que era una moneda corriente para el momento del accionar de los españoles. Y era un modus operandi, parece, de todos los colonialismos, ¿no? Que es el dominio a través del terror. Bueno, ese es un tema también de más adelante, dale, ¿no? Sí, con la India y... Sí, el dominio a través del terror, de la matanza, de la acción militar salvaje, violenta. Bueno, Belgrano en este contexto, entonces, como decíamos, de renuncia de Pueyrredón, es enviado por el Triunvirato de Buenos Aires arriba a Yatasto, y ahí recibe de manos de Pueyrredón el Ejército del Norte. Y bueno, este nuevo jefe decide que los mejores lugares para ubicar el campamento general del ejército y poner en funcionamiento, volver a poner en funcionamiento la maestranza que había organizado Pueyrredón, eran Jujuy y Humahuaca. Bueno, y en esta situación es que se da la caída de las ciudades del Alto Perú. Claro, de Cochabamba. Todavía había una pequeña esperanza de Cochabamba. O sea, eso había tanto de Pueyrredón como de Belgrano cuando llega. El último bastión. Claro, era el último bastión. Pero las primeras acciones de Belgrano, como habíamos dicho, siempre era la necesidad de reconstruir el ejército. Y lo primero que hace, se crea una oficina de enrolamiento de hombres jóvenes de la ciudad y el alistamiento de campesinos, indígenas, mestizos y criollos. Para ello era fundamental, ya Pueyrredón lo estaba haciendo, y Belgrano llega con esa idea no solamente de instalar el ejército acá en la ciudad de Jujuy, sino de empezar a reconstruir el ejército que necesitaba para hacerle frente, porque era eminente el avance de los españoles, porque imagínense, la única ciudad que quedaba en pie a favor de la revolución era Cochabamba. Sí. También, disculpa, en el campo se estaban organizando, como bien dijimos antes, las milicias de gaucho. En las quebradas funcionaba también, creo que dijimos, una oficina de reclutamiento. Sí, en Humahuaca. Había un auge, y aparte la gente sentía esa necesidad, la gente de los sectores populares. Seamos sinceros, había una ansia de libertad. Sí, hay un involucramiento innegable sí, seguro, de esos sectores, en las oficinas de reclutamiento que se van a instalar en Jujuy, en Humahuaca. Bueno, lo que se va a propiciar, obviamente, se necesitaban soldados, es el enrolamiento de hombres jóvenes de la ciudad y el alistamiento también de campesinos, de indígenas, mestizos, criollos, y la mayoría de ellos eran labradores, jornaleros, peones de la campaña jujeña, que abandonaron los hogares para enlistarse en el ejército. Y eran hombres jóvenes en edad activa para el trabajo, de entre 16 y 35 años, y se los prefería solteros justamente para ingresar al ejército, claro. Bueno, por los peligros que eso de la vida militar. También, pero claro. Esta sangría, digamos, de hombres jóvenes, de gente activa todavía para el trabajo, va a tener sus consecuencias en el futuro en la economía jujeña. Sí, sí. No, ahí justo estaba leyendo que como decíamos, que en la quebrada de Humahuaca funcionaba una oficina de reclutamiento, pero bueno, no fue tan exitosa en su primer momento. Solamente habían 160 reclutas efectivos para el ejército, y que no era tan fácil, porque hay historiadores que dicen que también tanto gauchos como que no es que iban alegremente, eso para ver, ¿visto?
Claro. Hay estudios de una salteña, Sara Mata, ella habla... Sí, una historiadora conocida. Sí, Sara Mata. y ella casualmente habla específicamente de los gauchos. Y los gauchos no es que ellos se sumaban de manera patriótica como nos enseñan muchas veces en la escuela, sino que muchas veces era por intereses. Por ejemplo, muchos gauchos, en la zona de Salta estoy hablando, eran arrendatarios, y entonces una de las promesas era que no les cobraban el arriendo para que se sumen a las filas, claro, las milicias gauchas que se conocen, para tener en cuenta. Ahora, muchas familias que eran dueños de las tierras en esta zona también sumaron a sus indígenas con ese sentido de no cobrarles muchas veces lo que se conocía en el arriendo, y así también sumaron a muchos estos sectores. Ahora, lo que nosotros sí queremos ver, que eso ya lo dijimos en el bloque pasado, pero el reconocimiento de que cuando se suman estos sectores, lo hacen y lo dejan todo, digamos, porque pierden prácticamente la vida. O sea, eso ya lo hemos dicho. Entonces, eso también para tener en cuenta que tanto en el ejército, en las milicias, después cuando se suman, digamos, a la orden de lo que se conoce como el bando de Belgrano, estos sectores se pliegan, porque también, sabiendo lo que había pasado en Cochabamba, que ya lo dijimos hace rato, que cuando entra el ejército realista, claro, pasa de huello a todos, y eso era, digamos, algo sabido que podía suceder acá en Jujuy. Por eso también es el temor y se suman a lo que es el éxodo jujeño. Todas estas cosas decimos para tener en cuenta que no es tan a veces como nos pintan en la historia, no, sí, historia la gente, tradicional. Claro, se suma, sino había muchos factores. Había, por supuesto, factores que se adherían políticamente. Una cosa es la adhesión política. Otra cuestión es una adhesión por necesidad, o también por temor. Por temor y por una necesidad económica, no perder lo poco que se poseía. Pero yo creo que había varios factores que estaban unidos. O sea, no solamente estaba es lo una económico, interrelación, sino también de factores, había un seguro. deseo de liberarse de ese sometimiento que había del gobierno, más también no pagar el arriendo, más también así. Claro, aparte con las promesas que traían, porque las promesas que traían los revolucionarios de Buenos Aires, que era eso, que a los indígenas se les había prometido dejar de pagar, o los que iban a la Mita, que también cuando va a Castelli, sí, propone eso, o sea, de que no se termine con la cuestión de la Mita. Bueno, al esclavo se le propone la libertad. O sea, son cosas que también, por supuesto, hace que te adhieras a un proceso. Es un contexto de guerra, y una guerra implica todo tipo de promesas de un lado y del otro, despierten todo tipo de pasiones. Claro. Indudablemente debe haber estado también el patriotismo, el amor por la tierra y por lo propio, pero también, y no hay que negarlo, están esos otros factores que hemos mencionado. ¿Vos querías hablar algo sobre el tema de la patria, patriotismo? Y sí, en esa época el concepto de patria no era el que conocemos hoy. Claro. Especialmente en toda esta región del virreinato y los dominios españoles, la patria se identificaba con la religión y con el rey. Era una triada, que patria, religión y rey. Y mucha gente, por eso hubo bandos encontrados dentro de propias familias que estaban con la revolución y en contra de ellos, o sea, con los realistas. Prácticamente no va a haber familia en donde no hubiera esas separaciones de agua, esa famosa grieta. Prácticamente no van a haber familias que no van a sufrir esa división. Muchas veces llegaban al extremo, como bien dijo Raúl, de familias como los Marquiegui, donde habían, no sé si la mayor parte de la familia, no sé, desconozco el número, todos los hermanos se pliegan a la revolución, pero también seguramente hubo gente dentro de esa familia que estuvo a favor. Marquiegui era una familia de Jujuy, una de las familias. Eran realistas lo mismo, eran realistas, o sea, estaban con los españoles. Toda la familia. O sea, Olañeta estaba casado con una de las Marquiegui. Ah, eso sí, es un dato. Sí, entonces la familia Marquiegui tenía una finca conocida como San Lucas, que era la zona de lo que hoy sería Ramal, claro, el ramal de San Pedro, como Río Negro. Claro, entonces cuando vuelven, bueno, eso más adelante, cuando vuelven del éxodo son por supuesto perseguidos. Sí, bueno, bien. La tarea del Belgrano no solamente fue proveer de los insumos básicos de los que carecía el ejército del norte, proveer de oficialidad, es decir, de hombres capaces de dirigir la tropa, sino también algo muy importante que hace a cualquier ejército y a su desenvolvimiento y desarrollo en acciones bélicas,
que va a ser el tema de la moral. ¿Sí? Imagínense un ejército derrotado, huido desde el Alto Perú, sin un jefe, Pueyrredón se acaba de ir, mal vestido, mal alimentado, prácticamente no equipado. Ese era otro tema, Ale, disculpa, Sí. el tema del abastecimiento de comida, de vestimenta. Había un desabastecimiento constante y como no quiero llamarlo una ignorancia o no sé, dejadez de parte del gobierno de Buenos Aires de lo que estaba pasando acá, porque faltaba ropa, faltaban las armas, estaban en mala condición, como dice después Belgrano, y por eso también las maestranzas que se crean, sabía todo, Claro, todo bueno, relacionado, todo conectado. todo eso contribuyó a la baja moral de las tropas, a la falta de espíritu combativo del cual se queja Belgrano, ¿no? Y su principal tarea va a ser justamente esa, levantar la moral, y no solamente la moral de la tropa, sino también del pueblo. Habían llegado las noticias desde Cochabamba, lo que había ocurrido allí, con la gente, y el inminente avance de las tropas realistas sobre la ciudad. Bien, para esto, digamos, para llevar a cabo estas acciones del levantamiento de moral de la tropa y del pueblo, va a aprovechar el 25 de mayo de 1812, y con la presencia del ejército, Belgrano, quien ya había creado, digamos, un nuevo estandarte, la bandera, celeste y blanco, que había sido desconocido, ¿no? Que Claro. no había sido aceptado, siempre hay que recalcar esto, por el gobierno revolucionario de Buenos Aires, y bajo cuyos colores se identificaba la tropa. Bueno, lo que hace Belgrano allí es la jura de la bandera, ¿sí? En la catedral de la ciudad, Con el canónigo, con el Gorriti. canónigo, exacto, con el canónigo Gorriti, y siempre con el objetivo de levantar el ánimo de las tropas y del pueblo, y de propagar sentimientos afines a la revolución en la población civil. Esa triada que yo había mencionado, patria, rey y religión, los revolucionarios la reemplazaron por patria, libertad y religión. Eso quería decirle como un dato así. Sí, fue una acción muy inteligente la de Belgrano, es decir, utilizar esa simbología, dar la vuelta y hacerla propia en esta guerra que se estaba desarrollando, ¿no? Bueno, y la trilogía que vos decías, patria, libertad, religión, como apoyo a la revolución. Sí, sí. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo, Daniel? ¿Vamos bien? Ahora Ya, justo, sí, tenemos que ir a un corte musical. Bueno, en el próximo bloque vamos a entrar de lleno ya a lo que se conoce como el bando de Belgrano y las acciones en concreto para partir hacia Tucumán. Y ahí vamos a empezar a ver otra forma de cómo, porque ahí hay algunas lecturas que hay que hacer con el tema del bando de Belgrano, y eso creo que es un aporte, sí, interesante para ver también, sin ninguna intención porque hay mucha gente que está escuchando y cree que vamos a lastimar lo que es la historia del Éxodo, pero no, o sea, la idea es también tener otros puntos de vista, y a la vez eso también claro, otros enfoques, y eso ayuda también a conocimiento integral del exactamente, un conocimiento y explicar, integral. y explicar que es un bando también. Claro. Estamos de nuevo en el aire. Recordarles que estamos en La Historia en Disputa, un programa de historia. Ahora vamos a entrar de lleno a lo que ya se conoce, que todos conocemos acá, por lo menos los que vivimos acá en Jujuy, se conoce como el éxodo jujeño, pero tiene una previa, como se diría. Hay algunas acciones que la llama Belgrano, que es el conocido bando de Belgrano. Claro, el bando es un manifiesto público que se hace en una sociedad, en este caso, como pasó con la revolución, en una sociedad militarizada. ¿Cierto? Sí, Raúl. No, sí, el bando que dicta Belgrano va dirigido para toda la intendencia de Salta del Tucumán. Eso hay que tenerlo en cuenta. No es solamente para lo que hoy sería San Salvador de Jujuy o la provincia de Jujuy, porque eso también después trae polémica, porque se cree que solamente el éxodo es para Jujuy. No, en realidad el bando que dicta Belgrano era para la intendencia de Salta del Tucumán, que debe ser comprendido todo lo que hoy sería la provincia de Tucumán, Salta, Catamarca, claro, Santiago del Estero Jujuy. y Jujuy.
Pero bueno, después vamos a hablar que después hay una construcción histórica, por supuesto, que solamente quedaría ese bando para Jujuy, y no es tan así. Bueno, sí, todo dentro del marco de lo que estaba ocurriendo en Cochabamba, que ya estaba siendo atacada por los realistas y en una situación desesperada. Esas noticias llegan obviamente a Belgrano, y allí él manifiesta que no puede ayudar con tropas a quienes estaban resistiendo allá, a Arce, y que no iba a quedar otra salida más que llevar adelante una estrategia de tierra arrasada. Una táctica. Una táctica militar de la tierra arrasada. Y lo que me decías vos en el corte, Ale, ¿qué diferencia había entre táctica y estrategia? Claro, estrategia son movimientos generales de tropas tendientes a lograr un objetivo. Táctica es movimiento realizado en el terreno para enfrentar una acción militar concreta. Y la táctica estaría dentro de la estrategia, o sea, es parte. Exactamente. Bueno, la táctica de Belgrano va a ser para enfrentar la inminente invasión de los realistas, claro, exactamente, la táctica de la tierra arrasada. Que había tenido dos antecedentes, ¿no? En el Imperio Ruso y durante las invasiones napoleónicas en España. Las dos invasiones napoleónicas, claro, porque claro, Napoleón también invade Rusia. No, y acá en lo que sería el Virreinato de Río de la Plata, también sucede con la banda oriental. Ahí también hay, digamos, una retirada. Y cuando también las tropas de Belgrano entran a Paraguay, también hay una retirada. El pueblo paraguayo. Claro, y que lo que se conocería como tierra arrasada. Tierra arrasada. Pero eso no solamente, entonces, para que veamos, para el momento histórico, no solamente Jujuy fue parte de esa táctica que utilizaban los ejércitos, sino que era algo que se usaba. Era como un último recurso militar. Claro, en todo el continente, no solamente en Paraguay, como en Uruguay también hay ejemplos en Centroamérica, en México. Claro, sí. Bueno, se produce el bando de Belgrano y la mayoría de la gente que quedaba en la ciudad en esos momentos eran los sectores más humildes, indígenas y mestizos. ¿Por qué decir que se quedaban, eran los únicos? ¿Qué había pasado anteriormente? Ya había habido, justamente, merced a esas noticias que llegaban de Cochabamba, desde Cochabamba, de lo que había ocurrido allí y de la situación insostenible de los defensores patriotas, y lo que había ocurrido, digamos, las masacres allí en Cochabamba. Esas noticias llegan a Jujuy, generan temor, mucho temor, y ya comienza a haber una partida de gente de Jujuy hacia Tucumán. Primeramente, los que van a enviar en primer lugar sus bienes a Tucumán van a ser los grandes comerciantes de Jujuy, claro, las clases adineradas, y algunos de ellos se van a comenzar a marchar ya, claro, de Jujuy hasta a Tucumán en busca de resguardo. Quienes se van a quedar acá en Jujuy y van a acompañar a Belgrano en la partida van a ser los sectores, acabo de mencionarle, los sectores más humildes, indígenas y mestizos, que no tenían medios para partir. No tenían medios para irse. Entonces van a aprovechar que al ejército para partir con ellos. Sí, sobre todo estos comerciantes que decía vos, para completar creo la idea, para que nos imaginemos, estos comerciantes mandaban primero a su familia, sus bienes, todo, y a la vez iban con ellos los sirvientes, los esclavos. Exacto. O sea, armaban, cada familia era como pequeñas caravanas, ¿no? Comerciantes, hacendados, claro, administradores. Y había otros hacendados que directamente no se iban, sino que se instalaban en sus quintas. Y se van a quedar, claro, sus haciendas serían, sus haciendas. Casi toda esta población que se va a quedar, la impedida de partir porque no tenía los medios y que se van a ir con Belgrano, casi todos van a ser, bueno, dijimos, sectores más humildes, claro, indígenas, mestizos, ancianos, mujeres, niños y unos pocos hombres que no estaban en el ejército y que tenían como armas, las armas muy sencillas, de piedras, palos, cuchillos, claro, hondas, digamos, no constituían una fuerza militar de peligro o miliciana de peligro, claro, en absoluto. Claro. Y es por eso, bueno, que se van, estos son los últimos que se van a ir, junto con los integrantes del Cabildo y los documentos del Cabildo que van a llegar hasta Tucumán. A mí me impactó, disculpen, el hecho de que hubieron algunos indígenas
que no tenían ni los medios para irse. No, y se fueron con la familia a los cerros. A los cerros, exactamente. Sí, eso también es un dato importante que ya vamos a decir de dónde sacamos toda esta información, ¿no? Que venimos a hablar, Claro. es importante decir de dónde sacamos esta información. Estos indígenas huían, porque sabían lo que habían hecho en Cochabamba, y huían hacia los cerros con la familia. Lo que no desarrollamos que era el bando, ¿no? Eso es lo que, o sea, así, Claro. creo que muchos lo hemos escuchado, pero para recordar, centralmente el bando Belgrano ordenaba a que se empiece a organizar la partida, lo que se conoce como el éxodo jujeño. Ahora, dentro de eso también había una advertencia para aquellos que no se plegaron o no se plegaban a la caravana, a la partida que iba a armar el 23 de agosto. ¿Por qué? Porque también veía Belgrano, esto es lo que habíamos visto al principio, que había familias que eran realistas y que se iban a quedar, y que efectivamente pasó eso. Entonces Belgrano en el bando dice textualmente que iban a ser pasados por armas aquellos que, y considerados traidores, aquellos que no se iban. Pero bueno, los comerciantes... Es más, él dice, instiga a ellos, a estos pro-realistas, por decirlo así, que oculten sus inicuas intenciones y se pliegan al éxodo. Exacto. ¿Le dice, no es cierto? Sí. Bueno, es interesante, perdón, ya que estamos en el tema de las familias adineradas y aquellas que no van a apoyar ni el éxodo ni la causa de la revolución, del total de esta élite, ¿no? Que no sumaban más de 70 personas, Exacto. Jefes de familia, ¿no? Era un porcentaje Exactamente. muy Solo un 15% de esa población adinerada se va a mantener fiel a los realistas, ¿no? Es decir, y aguardó al ejército virreinal acá en Jujuy. Lo que sí se ignora es la cantidad de población de los sectores populares que se quedó tras la marcha del ejército, ¿no? Pero se estima que fueron muy pocos, ¿no? Generalmente los sirvientes y los dependientes de los vecinos estos que se van a quedar con su o gente parentela. muy mayor que no tenía ya medios para moverse. Sí, no hay noticias, o digamos, no hay documentos documento que específico. puedan, claro, con lo que se puede establecer qué Concreto. número efectivo de esta gente, de los sectores populares, se va a quedar. Lo que sí es cierto es que de los sectores adinerados, el 15% nada más se va a quedar a esperar al ejército virreinal y no van a adherir a la causa de la O sea, revolución. hubo un 85% que sí adhirió. Exactamente, Ah. sí. Y de ese 15% de la causa, Sí. de los fidelistas, digamos, de los que van a mantenerse fieles, Sí. está Marquiegui. La Claro. familia Marqués. Exactamente. Familia Marquiegui. Bueno, creo que mínimamente la parte histórica acá hemos reflejado, seguramente nos falta un montón, aparte el tiempo es tirano, como se dice, pero sí, lo que a nosotros nos interesa, porque habíamos dicho en un momento que todos, tanto los sectores altos como a nosotros nos interesa los sectores populares, han participado y han hecho la historia de la que estamos contando. Pero ahora queremos ver la reconstrucción de esa historia, porque lo que veníamos hablando, y eso siempre nos impactó, por lo menos a nosotros cuando estábamos estudiando estos temas en la facultad, de por qué le decimos éxodo jujeño Al éxodo. al éxodo jujeño, pero que en realidad cuando vamos a indagar las fuentes de ese momento histórico, no encontramos a esa palabra éxodo. A ver, Martín, vos que nos querías contar un poco de eso. Bueno, no, el tema del éxodo, como bien dijiste, Raúl, es un tema que está relacionado con el tema bíblico del éxodo del pueblo hebreo. Y bueno, hace referencia a una retirada, pero lo que vos dijiste está bien, está muy bien dicho, porque no hay aparentemente documentos oficiales que hablen de éxodo. Sí, la primera referencia que se hace al éxodo como tal la realiza un historiador jujeño, el doctor Joaquín Carrillo, en su libro Jujuy, apuntes de su historia civil. ¿Sí? Es la primera vez que allí se menciona la palabra ¿Qué año, éxodo Ale? como gesta, 1877. Exactamente. Varias décadas después de producidos estos hechos. Claro, a eso me refería yo, y cómo se empieza a reconstruir la historia. Una historia que la hacemos todos, ahora estamos en 2018, seguramente más adelante, cuando se empieza a reconstruir, no van a hablar todas las voces. Siempre hay un sector, como dice el que le escribe la historia, al que gana. Bueno, en este momento, partiendo con esta obra,
empieza a surgir ya la idea de lo que hoy conocemos como éxodo jujeño. Sí, en 1912, en ocasión del centenario, 100 años. es un historiador, también argentino, Ricardo Rojas, quien, con la necesidad de la época de afianzar una identidad nacional, va a tomar esto de Carrillo y lo va a ensalzar de tal manera que en algún momento va a servir como un elemento identitario del jujeño. Claro. Yo me quería ir un poco por la rama, Chango, disculpen. Por eso es tan importante cuando nosotros hacemos divulgación histórica mencionar a la gente que no tiene voz, Claro. o eso desconocido de la historia, ¿no? O sea, Sí. como Manuela Gardanillas, la que yo dije de Cochabamba, la que vos mencionaste también, Raúl. Y bueno, eso quería decirle porque... No, y es después ya se termina de institucionalizar en el año 1922, si no me equivoco, con una ley provincial se hace feriado provincial el 23 de agosto. Ahí es donde empieza, digamos, ya a enseñarse en las Toma escuelas. el cuerpo Claro. que va a ser el éxodo jujeño para... Pero pregunta, Belgrano para nunca la educación. menciona la palabra éxodo. No, No se según los menciona en la documentos y Junta. los investigadores que se dedicaron a estudiar, por ejemplo, nosotros, bueno, ya que estamos, nosotros este estudio, todo este programa lo hicimos a base de un trabajo que hace Viviana Conti y también, por supuesto, de la Unidad de Investigación de Historia de la Facultad de Humanidades, donde ella una vez nos cuenta que cómo nace la inquietud de ella de investigar y de buscarle, digamos, otras aristas a este tema que es el éxodo jujeño. Ella en una conferencia se encuentra con una colega historiadora de Uruguay Claro. y le pregunta a la colega del tema del éxodo, vos que vivís en Jujuy, ¿qué sabés del éxodo? Yo tengo un problema, le dice la colega. ¿Cuál es el problema? Que acá en la banda oriental, acá en Uruguay sería en ese caso, que era la banda oriental, se habla del éxodo también, cuando Artigas saca al pueblo de la banda oriental, pero yo tengo un problema, dice la historia, yo no encuentro la palabra éxodo en los documentos. Y bueno, ahí le crea la inquietud a Viviana Conti cuando ella va también a indagar los documentos que tenemos acá en el archivo histórico de la provincia. Claro. Se da con ese mismo, no es problema, se da con ese tema de que no está que está la palabra retirada, emigración y que no encuentra. Pero bueno, esto contamos nosotros, vuelvo a reiterar, no es que estamos negando que existió lo que hoy conocemos como el éxodo jujeño, sino que sí existió, pero para que vean que también cuando en la historia el rol que juega, o sea, en este caso, como decía Alejandro, es para empezar a crear la identidad no solamente nacional, como conocemos en todas las fechas patrias, sino también una fecha para lo que hoy es Jujuy. Y una cosa más, que eso también vemos ahí que cuando hablamos del bando, era para todo lo que serían las provincias que pertenecían a la Salta, y nosotros todavía éramos provincia. Claro, no éramos provincia, nosotros en 1834 recién la autonomía provincial. Entonces, para ver también de cómo se va construyendo, por supuesto, algunas veces de manera intencional, otras veces no tanto, pero creo que nosotros, cuando conmemoramos algo, lo tenemos que hacer de manera consciente. Y yo hablaba entre semana con una docente, y ella le comentaba que íbamos a hablar de este tema, que es Claudia, que creo que nos está escuchando Claudia, y ella nos contaba que esta semana están preparando también, ella de primer grado, dice, yo voy a preparar ahí con mis alumnos el tema del éxodo, y nosotros vamos a hacer como la Pachamama, después o sea, de cómo nosotros también vamos, no solamente desde la historia, sino también el pueblo va reconstruyendo y va juntando cosas, Claro, la Pachamama. Exactamente. Y entonces, y eso es la reconstrucción también, no solamente reconstrucción no lo hace solamente un historiador como en el caso de Carrillo, o en el caso que tomamos nosotros la historia de Conti, sino que también nosotros como pueblo, como trabajadores, todo también, sobre todo los docentes, o sea, los del secundario, del primario, que muchas veces tienen que reconstruir eso, y a veces tampoco hacerlo tal como quiere el sistema educativo. Yo ahí me quedé pensando y reflexionaba lo que me contaba Claudia, de cómo ella también, a base de lo que tiene, también va armando y viendo también cómo habría sido la participación de estos sectores, porque si uno va a los libros de historia, no va a encontrar de por qué, cómo hicieron, no va a encontrar esto lo que habíamos dicho de la fábrica ambulante, no los mencionan, lamentablemente no lo mencionan, cómo participó el gaucho, cómo participó, y sí. Hay una cosa importante también,
y ahí creo que ahí nos pueden ayudar ustedes, Alejandro y Martín, de por qué se elige al éxodo jujeño en el 1812 y no en el 14 o en el 17, que fue mucho más feroz. Hubieron 3 éxodos, ¿no, Martín? Exactamente, Claro. como decís. Pero el de 1814. 1812 fue el encabezado por Manuel Belgrano. El héroe. Y fue El casi padre, la exclusivamente masculino, de hombres que se fueron. Claro, Claro. cuando se lee, sí. Sí. Cuando se lee, digamos, los libros, refleja eso, y que lo que decimos, en el 12 fue, digamos, una partida de todo, pero lo que decía Alejandro, creo que tenemos que problematizar un poquito. En el 12 está Manuel Belgrano, en el 14 y en el 17 no está. Y entonces ahí también ayuda a resaltar lo que fue. La figura del prócer. Claro, como era el prócer nacional. Toda una construcción social. Claro, exactamente. Una construcción Pero, nacional. y nosotros, los jujeños, tendríamos que ver también los otros éxodos. Y creo que, si no me equivoco, el del 17 fue tremendo. Ahí sí que Bueno, arrasaron. ese otro el objetivo de la divulgación histórica, darle nuevo significado a la historia. O sea, decir, no hubo solamente un éxodo, hubieron 2 más. ¿Qué éxodo? Y ver, y de tener otra perspectiva, decir, bueno, en el 14 se fueron los Otras miradas, hombres, como otras siempre miradas. decimos, ¿no? Otras Claro. facetas, otros aconteceres que rodean un hecho. El del 17 realmente fue cuando arrasaron la ciudad. Exactamente. Sí. Es lo que dicen. Entran a saco, Claro. hay muertes, violaciones, robos, es decir, una violencia sea, inusitada. E incluso el día grande de Jujuy, Pero no se lo nombra el del 17 y el del 14. No se se lo nombra nombra, poco. no Y se encima, si no me equivoco, no han podido ni organizarse como pasó en el 12, que fue, digamos, llegaron, invadieron, porque era así, invadían, y ya sabemos, acá en el programa hemos dicho cómo era el accionar del ejército español. Y aparte, una cosa importante, eso también es para tenerlo en cuenta, en el 12, el ejército realista estaba integrado, como habíamos dicho, por americanos, indígenas, pero cuando llega el ejército realista, en 1817, que fue otro de los éxodos, ya estaba conformado el ejército español con los que habían peleado con Napoleón. O sea, por veteranos españoles en su mayoría. Y Exactamente. por eso hay quema de edificios públicos, arrasan con la ciudad, hacen los estragos parecidos que habían hecho en Cochabamba, hacen acá, ¿no? En 1817. sí, bueno, eso lo que estábamos hablando ahora tiene que ver con el tema de la memoria oficial, ¿no? Exacto. Que es la construcción del relato sobre el pasado que va realizando el Estado a lo largo del tiempo, ¿no? Y una construcción, una memoria colectiva que también está instalada, Claro. ¿sí? Con respecto al éxodo. La historia, en este caso, no ignora la memoria de los pueblos en absoluto, pero la inscribe en un contexto más vasto. Es decir, antes que de héroes, la historia nos habla de seres humanos. Totalmente. Estamos hablando de seres humanos, de personas de carne y hueso, con virtudes, con flaquezas, con contradicciones, ¿sí? Y bueno, eso me parece, enfrentados obviamente a alguna encrucijada de la época, como era la guerra, una guerra de independencia y una guerra feroz en este caso, ¿no? Y como dicen de la guerra, que sacan lo peor y lo mejor del ser humano. Bueno, y justamente la historia tiene que poner en relevancia esto. Y uno de los objetivos, además de esta historia, es problematizar esa memoria. ¿Sí? Lo que no implica destruir los mitos, ¿sí? Que suelen sustentarla, sino Otra perspectiva, otra mirada. exactamente, ¿sí? No destruir el mito. No, aparte, La cuando construcción que se cuando realiza. decimos mito, no quiere decir que no exista. O sea, todo lo que se habla, cuando se dice de mito, es algo que sí sucedió. Ahora, siempre detrás de todo eso hay, digamos, una construcción. Un ensalzamiento, claro, una especie de ¿cómo les diría? De motivo. Adorno, Claro, ¿y por qué el exacto. motivo de Que la lo hace construcción? un hecho heroico, épico, y se olvida a veces en esa construcción del mito cuestiones que son muy importantes y humanas, como por ejemplo la participación de los sectores populares, el involucramiento, el miedo. Pero a mi juicio creo que tiene que ver también, como vos decís, Ale y Raúl, con esa Los construcción nacional de esa época y sobre todo esa visión que se tenía de una nación civilizada, occidental, donde los sectores populares, generalmente criollos, indígenas, como pasaban en nuestra región, quedaban ocultados de la historia. No, y eso que vos decís, Martín, ya cuando empezamos a hablar de la construcción del Estado Nacional, todo estamos hablando de la década de 1880 en adelante. Y no por nada, este libro que es de lo que citó Alejandro, es de 1877, y donde ya se va haciendo lo que hoy conocemos el Estado-Nación
o la República Argentina. O sea, fue una construcción, y por eso cuando nosotros estudiamos el éxodo, ¿quién no lo estudió el éxodo estando en la escuela? O sea, pero ¿cuántas veces hemos escuchado nombrar a los tarijeños, a los cochabambinos? Muy pocas veces. Y eso es porque hay una construcción histórica nacional, y como sabemos, para el Estado Nacional termina en la quiaca. Negacionista. Y claro, y entonces es como la que, parte... y bueno, y la otra cosa de la divulgación, el tipo de divulgación histórica que queremos hacer nosotros es también ir con esta idea de la nación. Siempre olvidar que los sectores populares están muchas veces unidos por intereses, porque son de una misma clase. Tanto el boliviano como el argentino pertenecen a una misma clase, pero esta idea de nación a veces nos divide. Y bueno, para terminar, ¿no? Estamos hablando de 1812. Claro. No había todavía idea, por lo menos entre las clases populares y en vastos sectores sociales, de lo que era ser argentino o ser boliviano. Aparte, Cochabamba, hablamos de Cochabamba, La Paz, Oruro, Tarija, Jujuy, como una sola entidad regional interrelacionada, que lo de Cochabamba va a ser fundamental para para la contención de las tropas hasta que Belgrano se marcha de Jujuy. Claro. Bueno, realistas. Creo que hoy, bueno, hasta acá vamos a llegar a lo que es el éxodo. Esperemos que tengamos alguna repercusión y podamos volver a reflotar este tema, que es muy importante. Para hablar mucho. Sí, no, obvio, para los jujeños es muy importante. Pero nosotros tratamos de marcarlo en un marco más nacional, internacional, para que no quede solamente que es algo de los jujeños, sino que fuimos parte de un proceso continental, como dijimos al principio. Y de hacerle mención la fuente que utilizamos, que habíamos dicho que Viviana Conti, que es un estudio exclusivo sobre el éxodo jujeño, y después hay una cartilla que lamentablemente no está en la red, que se la levantó porque hay una polémica también que no pudimos por el tiempo tocar, pero vamos a tratar de pasar. 2012. Una cartilla de 2012 que era para la escuela secundaria, pero casualmente cuando empezó a tocar estos temas que hoy hablamos de cuándo no se lee, existe la palabra éxodo en los documentos, no había todo eso, fue polémico para el gobierno del momento. Se la censuró de alguna forma. Se lo censuró y se lo sacó, digamos, de circulación. Y bueno, por suerte lo tenemos nosotros. Vamos a subirlo en nuestra página de Facebook, que es La Historia en Disputa, que ahí van a encontrar esta documentación para que puedan estudiarlo. Y con el día que se vaya la marcha evocativa, todo, pensar que también no fue la única partida, sino algo mucho más amplio. Claro, sí. Y honestamente, como profesores, creo que no hemos encontrado nosotros en la cartilla nada que nos haga ser menos jujeños, claro, o menos patriotas. O que estamos faltando a la verdad. Exactamente. Por eso, por ahí lo que pasó con la doctora Viviana Conti, una investigadora de FUSTE de la Universidad de Jujuy, realmente llamó la atención en su momento, pero para mí, mi modo particular de ver, no encuentro nada que me haga ser menos jujeño. Y sentirme menos orgulloso de serlo también. La historia también es como la sociedad. Es dinámica, va avanzando, van nuevas investigaciones, dando a conocer cosas nuevas. O sea, no hay que enclaustrarse, cerrarse en una posición y decir, esta es mi posición y la voy a defender a muerte, porque no.